Listo, por favor. Entonces encienda sus micrófonos y cámaras para que quede el registro de su asistencia. Presente, profe. Solo uno. Presente. Presente, profe. Presente. Presente, profe. profe. Presente, Aquí, aquí. Presente, Presente, profe. profe. Presente. Presente. Presente, Presente. profe. Presente, presente. 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 Bueno. Acá, profe, ¿Listos presente. estamos todos? Perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, apaguemos entonces nuestros micrófonos y nuestras cámaras y comencemos nuestra sesión. Entonces, estábamos haciendo un análisis de lo que era entonces entender el derecho desde sus distintos enfoques. Habíamos visto el enfoque del derecho como norma y habíamos dejado unas actividades frente a lo que era el tema del juicio de validez. Yo sé que algunos ya me lo enviaron, pero me gustaría que iniciemos con ese detalle, por lo menos arranquemos con el tema de la Constitución. Entonces, uno a uno de los grupos, por favor, una de las personas, vamos a ir analizando este tema de lo que es el juicio de validez que se hace sobre la Constitución. Entonces, frente a estos escenarios, quisiera escuchar a uno de ustedes cuál es el órgano competente que crea la Constitución. Hay varios que ya me entregan, yo creo que la mayoría, pero empecemos la discusión para efectos de dejar claro este tema. Entonces, ¿quién desea hablar? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Vamos a empezar a abordar el primer punto del taller, que es ese juicio de validez de la Constitución. Entonces, para que miremos a ver si se aplica de la misma manera que las otras normas. Entonces, la pregunta es, vamos a hacer el juicio de validez. Eran esas 4 fases, ¿no? Autoridad competente, debido proceso, que no esté derogada y que no contravenga una norma superior. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el órgano competente de crear una constitución de un país? El Senado de La Corte Constitucional. A ver, primero, uno por uno. ¿Me dicen? ¿Aló? Profe, no se le escucha nada. Bueno, los escucho. ¿Quién va a intervenir? La Corte Constitucional, profe. Eso. ¿Quién más? ¿Quién hace una constitución de un país? Profe, la rama legislativa. ¿Quién más? La Corte Constitucional. ¿Nadie más? ¿Los demás? Entonces, Profe, cuando yo analiza... tengo entendido que hacen una asamblea como entre representantes de cámara para Bueno, en la Asamblea crear Constituyente, Eso. Bueno, ¿quién dijo de la Asamblea Constituyente? yo, profe. Listo, Asamblea Constituyente, Darío Guzmán. listo. Perfecto. Entonces, bueno, para que aclaremos el tema, entonces, cuando analizamos de dónde nace la Constitución, entonces empezamos a presentar problemas, claro, porque es fácil decir, ojo, y eso tiene que quedar clarísimo, o sea, de esto no podemos entrar a repetir y a repetir porque si no dejamos el tema. Entonces, me están diciendo que es el Congreso, la Corte Constitucional y 2 personas me dicen que es la Asamblea Constituyente. Entonces, cuando hacemos ese juicio de validez sobre la Constitución, por favor apagamos los micrófonos. Santiago.
Santiago Revelo, por favor, apagamos el micrófono. Profe, una aportación. La Bueno. Asamblea Constituyente serían los aportantes de los representantes del pueblo, ¿verdad? De la sociedad del pueblo, esperemos hablando. A eso vamos, ¿listo? A eso vamos. Entonces, era fácil. Digamos, si ustedes querían saber quién hizo la Constitución, acudían al texto constitucional. Pero eso, ¿cuál es el propósito del ejercicio? Que nos demos cuenta de que cuando analizamos la norma de normas, pues vamos a encontrarnos con algunas dificultades, porque es fácil. Dijimos, ¿quién hace la ley? El Congreso. ¿Quién hace los reglamentos? El presidente. ¿Quién hace las sentencias? Los jueces. ¿Listo? Pero cuando hablamos ya de quién crea la Constitución, entonces nos vemos abocados a mirar otro escenario, que es quién crea la norma de normas. Entonces, voy a ingresar yo acá, me lo permiten un segundo, a la Constitución. Por favor, alguien que le mande un mensaje al compañero que se conectó y se fue, porque dejó el micrófono encendido. Mientras yo ingreso aquí a la Constitución. Listo. Eso sí fue más eficiente el mensaje. Bueno, entonces vamos a compartir nosotros acá la Constitución. Norma de normas que todos deberíamos analizarlo. ¿Qué nos dice la Constitución? Aquí nos tiene un preámbulo y nos dice el pueblo de Colombia. Entonces, ¿quién establece una constitución? El pueblo. El poder constituyente es el pueblo, ¿ya? Que no se nos olvide nunca eso. Entonces, ¿quién hace la norma de normas? La gente, el pueblo colombiano. Y nos dice, en ejercicio de su poder soberano, porque se le atribuye al pueblo la capacidad de establecer sus propias normas, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Esto aquí nos dice, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social justo y comprometido con impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución. Entonces, ¿quién es la autoridad competente para proferir una constitución? El pueblo colombiano. ¿Representado en quién? En los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Listo? Entonces, ese inicialmente es ya el escenario de quién es el que crea la constitución. Segundo, ¿cuál es el procedimiento para hacer una constitución? Les pregunto nuevamente. ¿Un Estado social de derecho puede ser? ¿Votar y elegir a los ciudadanos que van a representarlos? Sí, ese sería el primer paso, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace una constitución, entonces? La pregunta. Haciendo una asamblea. Entonces, bueno, por ese lado va. Entonces, no hay un procedimiento para hacer una constitución. Esa es la realidad. Entonces, se reúnen un grupo de representantes y estos personajes deciden las reglas de juego, cómo lo van a hacer. Entonces, volviendo atrás en nuestra historia patria, nosotros acordamos de que la Asamblea Nacional Constituyente estuvo conformada por distintos entes académicos, sociales, económicos, inclusive hasta se dice que en la Constitución hubo influencia hasta del narcotráfico cuando se hizo la Constitución, en la medida que se estableció en uno de sus artículos la prohibición de la extradición, por ejemplo.
Listo, entonces se reúne la sociedad del pueblo colombiano a decidir cómo va a ser la forma de Estado. ¿Cuál es la forma de Estado que se adoptó para nuestro país? Pues la de Estado social de derecho, ¿ya? Entonces eso, sobre las formas de Estado vamos a abordar el tema más adelante. ¿Listo? Ahora, que no haya sido derogada. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de derogar la Constitución? Nueva pregunta. O modificarla. ¿El presidente? La Corte, profe, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional, ¿no? No. Entonces, la respuesta es la misma que la primera. ¿Quiénes son facultados para cambiar o derogar una constitución? El pueblo colombiano. Los diputados, los diputados. Pero diputados son ¿quiénes? Los Para usted. No, profe, los delegatarios. A ver, no, pero que Karen nos conteste. ¿Quiénes son los diputados? Ya voy, espérame, profe. Estaba buscando. No, tranquilos que en esto no estoy evaluando yo conocimientos. O sea, la idea es que entre El todos... Congreso. El Congreso lo hace por acto legislativo, Eh. la Asamblea de Constituyentes, y está convocado por el previa ley aprobada por la legislación. Eso, está leyendo. Pero bueno, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? La forma de crear una constitución nueva es a través de una votación que hiciera el pueblo colombiano, que se hizo a través de un movimiento que era la séptima papeleta, o el Congreso puede convocarlo a través de una ley convocatoria, ¿ya? Una ley convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. O el Congreso eventualmente puede cambiar la Constitución, pero puntualmente en escenarios muy puntuales y que cambie el trasfondo de la Constitución. Por ejemplo, ¿qué pasó con la reelección del presidente? Colombia, la Constitución nació como un país democrático que no tenía reelección presidencial y se hizo un acto legislativo para poder permitir la reelección de un presidente determinado que terminó estableciendo pues finalmente esa posibilidad de que todo presidente en Colombia sea reelegido. ¿Por qué no se permitió más allá? Porque la Corte Constitucional no es la encargada de cambiar la Constitución, es la encargada de vigilar de que la Constitución se mantenga en su integridad y que las normas de inferior jerarquía respeten esa Constitución. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Tenemos esos tres escenarios que nos manifestó su compañera. ¿Listo? El pueblo colombiano, el Congreso mediante una ley o el Congreso mediante un acto legislativo que se busca para modificar. ¿Listo? Pero no puede ser modificaciones grandes porque el Congreso, si hace eso, pues estaría desnaturalizando el poder constituyente que es ya el pueblo colombiano. Ahora, que no derogue, que no contravenga una norma superior. La pregunta es, ¿existe una norma superior a la Constitución? No, pues se supone que el derecho internacional es norma de normas, no sobre cualquier constitución. A ver, futuros profesionales en negocios internacionales, ¿cómo están en ese tema del derecho internacional? No, profe, no se Pues supone dentro que la de Constitución... Colombia, no A ver, uno por uno, por favor, uno por uno. pues dentro de Colombia no existiría uno mayor, o sea, la Constitución sería como la que abarca pues más, mientras que ya a nivel como mundial ya se miraría como el derecho internacional que dicen, pero ya abarcaría como más temas políticos. Listo, bien. ¿Y ese derecho internacional qué rol tiene frente al ordenamiento jurídico colombiano? Pues yo lo veo como más de regir cosas políticas, tratados entre países y como, pues ya como derechos y deberes entre países, más no dentro de un país. Perfecto, entonces, debemos recordar que en materia de derecho internacional existen dos tipos de sistemas, un sistema monista y un sistema dualista. El sistema monista mira que el derecho internacional está sobre el derecho interno y entonces lo somete. O sea, sobre la Constitución está un derecho internacional que lo amolda. ¿Listo? Ese tipo de derecho internacional no aplica en Colombia. Nosotros tenemos un sistema dualista. Ese sistema dualista nos indica de que el derecho interno es el derecho que nos rige y que el derecho internacional, para poder entrar a regir en ese derecho interno, pues tiene que tener unas especies de homologaciones internas. Entonces, cuando Colombia suscribe ya
hay dos formas de traer el derecho internacional. Vía lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es dos remisiones concretas que hace la Constitución directamente sobre las normas internacionales y nos dice, estas normas internacionales hacen parte de la Constitución. ¿Cuáles? Los tratados y convenios sobre derechos humanos. O sea, todo lo que tenga que ver con derechos humanos hace parte de la Constitución, no requiere una norma, ¿ya?, sino que dice todo tratado, ¿ya?, de derecho internacional que verse sobre derechos humanos, que sea aprobado por Colombia, hace parte de la Constitución. Igualmente nos remiten materia laboral, que ya lo miraremos en otro semestre, a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces nos dice, todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo son parte de la Constitución. Entonces, esos se vuelven parte de la Constitución, sin necesidad de que otra norma lo diga. Pero los demás tratados internacionales, como la participación en la Comunidad Andina de Naciones, como los tratados de libre comercio, distintos tratados internacionales, esos tratados pues nos llevan ¿a qué? A que sean ratificados primero por el Congreso y se conviertan en ley interna. Entonces, por ejemplo, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, que es el convenio que instaura la Comunidad Andina de Naciones, se empezó a unificar el derecho en temas comerciales y laborales. Entonces, tenemos que en materia de sociedades comerciales se suscribió un acuerdo para unificar todo el tema de sociedades comerciales y entonces sale la ley 222 del 95 y elimina el código, parte del Código de Comercio y establece unas normas basadas en los acuerdos internacionales. O en materia laboral, por ejemplo, se acaban las normas internas de salud ocupacional en Colombia y se establece de que todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo creado por la Comunidad Andina de Naciones hace parte de la legislación interna y salen nuevas normas, ya sean reglamentos, sean leyes y se integran al ordenamiento jurídico. Entonces tenemos un sistema dualista, ya como lo manifestaba alguno de ustedes, en el cual el tope del ordenamiento jurídico nuestro es la Constitución. ¿Ya? Entonces, no podemos hablar de que hay una norma superior a la Constitución. Entonces, la Constitución es norma de normas y hasta ahí llegamos. El derecho internacional, para poder aplicarse internamente, tiene que estar o enviado por remisión de la Constitución o convertido en ley mediante el proceso de ratificación. ¿Queda claro entonces? Sí. Listo, perfecto. Entonces, eso es un tema que lo tienen que tener claro porque ustedes van a manejar mucha legislación internacional. Entonces, tienen que compasar lo que dice el tratado internacional y la forma en la que se ratificó en Colombia, porque Colombia puede hacer reservas de esos tratados internacionales. ¿Listo? Profe, usted decía del sistema dualista, que fue lo que yo dije, pero el otro sistema, ¿cuál era? Monista. Es decir, que es un solo ordenamiento jurídico. El internacional y el interno son un solo. Entonces, ¿dónde aplica ese sistema, por ejemplo? Nosotros conocemos a Estados Unidos, por ejemplo, como un solo país, ¿no? Pero en realidad son varios estados y en ese estado federal, generalmente lo que se denomina el derecho federal, ¿ya?, es una especie de derecho internacional en realidad. Y subyuga a los estados internos en distintas normatividades, porque allá ustedes encontrarán que cada estado incluso tiene sus distintas normas, sus distintas cosas, a pesar de que hay una constitución unificada. O por ejemplo, la Comunidad Europea, la Unión Europea. Entonces ellos empezaron a sacar normatividad que subyugaba a sus países. Entonces muchos países se sometieron, ya no solo en su moneda, sino en normas. Está la Constitución de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, perdón, están una serie de normas que entran a regular directamente y subyugan el sistema interno. Exclusivamente un país hizo reservas y fue Alemania y es el que está mejor económicamente en Europa. ¿Ya? Entonces, de resto, los demás se vieron en una serie de circunstancias económicas complejas que terminaron, como miramos con Inglaterra, con la separación de la Unión Europea. Pero para que entendamos cómo afecta esos dos tipos de sistemas. Yo adopto un sistema monista, estoy sometido a que entre los países se establezcan reglas que finalmente terminan subyugando el derecho interno. No es el caso del derecho colombiano. Para eso tiene que pasar primero por el Congreso de la República y convertirse en ley. Bueno, entonces,
ese ejercicio que hacemos de ese juicio de validez de la Constitución se hace y se hace necesario para que entendamos la magnitud de lo que significa una Constitución en un país. ¿Listo? No es una norma cualquiera, es una norma que contiene un alto contenido de valor, ¿ya? Porque allí se contienen esos principios y derechos que hacen parte de un ordenamiento jurídico. En los países de tradición, digamos, nuestra, porque si nos vamos a países como Francia, allá en Francia la Constitución sigue siendo simplemente orgánica y la máxima norma es la ley, pero en Colombia no, acá es la Constitución para que lo tengamos claro. Bueno, entonces, volviendo a nuestra presentación, habíamos quedado entonces que nos faltaba abordar el derecho desde un punto de valor. ¿Listo? Este es un tema teórico un poco pesado, pero lo vamos a tratar de verlo un poco fácil o rápido para que no entrar en ese debate, pero sí es importante que ustedes tengan al menos un bosquejo por encimita, muy por encimita, sobre las distintas corrientes de cómo se entiende el derecho hoy en día. ¿Listo? Entonces, entender el derecho como valor es entender ya de que si las normas tienen o no un contenido moral, ¿ya? Y para partir de esa moralidad, de esa palabra tan fuerte que es la moral, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es moral para ustedes? ¿Qué entienden por moral? Y en esto sí quiero que me participen los que más puedan, ¿vale? Porque, Profe, cuéntenme. profe, yo pienso que moral es algo que va en contra de nuestros principios, más no como en lo que, no sé, en los principios de la sociedad digamos, o en la ética de la sociedad, o sea, ya es como va algo de personal. Profe, ¿no son como las costumbres que tenemos que se hacen dentro de algunas personas o algo así? Profe, la moral no es cuando las personas se adaptan a un comportamiento frente a la sociedad, frente a una cultura. Yo lo veo como la manera de proceder ante una situación. Sería como el comportamiento de cada persona y las costumbres de si es bueno o es malo de cada persona. Sería como los valores y normas de una persona, un grupo social determinado. ¿Alguien más? Bueno, ustedes han dicho una concepción importante de moral, pero digamos, vamos a sentarlo en un ejemplo. Yo este ejemplo siempre lo pongo en derecho laboral, pero es importante que ustedes se vayan anticipando a este tipo de escenarios desde el punto de vista jurídico. Entonces, ese es el eterno debate. Cuando nosotros decimos qué es justicia, entonces es definir si el derecho se acerca o no a un contenido moral, porque de eso parten muchísimas concepciones jurídicas. Entonces yo les vuelvo a hacer una pregunta ya desde el punto de vista, eh, digamos, jurídico. ¿Listo? Entonces, ustedes pues están apenas comenzando a entrarse en este escenario jurídico para efectos de ser operadores jurídicos en su carrera como administradores de negocios internacionales. ¿Por qué? Porque les toca lidiar con una normatividad internacional de las distintas transacciones que se realizan, lo van a hacer desde el punto de vista laboral, lo van a hacer desde el punto de vista comercial. Entonces, yo les hago una pregunta que en Colombia se resolvió sino a partir del 2010. Colombia tiene X años de historia, ¿ya? Nuestros, entre comillas, conquistadores tenían ya 500 años más de historia que nosotros, entonces tenemos un avance grandísimo. Sin embargo, esto es un problema que se resolvió apenas en Colombia en el 2010. Y yo les pregunto, y solo quiero que me escriban en el chat sí o no, ¿ya? No, no detalles, solo sí o no. Si la prostitución es trabajo.
Profe, ¿podría repetir la pregunta? Si la prostitución es trabajo. ¿Todo sí? ¿Hay alguien que piense que no? Tranquilo, que esto es un simple escenario académico. ¿Hay alguien que piense que no? Bueno, ¿para qué este ejercicio? Miren, cuando nosotros hablamos de las relaciones jurídicas que se generan a través de un contrato, cualquiera que sea de trabajo y tal cosa, partimos del hecho del objeto lícito y la causa lícita. Entonces, nosotros decimos que un contrato es legal en la medida que verse sobre un objeto lícito. ¿Qué es un objeto lícito? Aquel que respete y no contravenga el derecho de la nación. Y se entenderá como ilícito todo aquel, ya, que contravenga el derecho de la nación y atente contra las buenas costumbres. Entonces, cuando uno hace este escenario, esa pregunta, ¿ya? Entonces, ustedes o generaciones nuevas me dicen sí, listo. No sé si tengan algún conocimiento previo sobre desde el punto de vista jurídico. Pero en Colombia eso a partir de un pronunciamiento de la Corte Constitucional únicamente se determinó a partir del 2010. ¿Por qué? Porque una persona que trabajaba en este ejercicio, ya en este oficio, vinculada a un establecimiento de comercio, quedó en embarazo. Y entonces empezó a tener problemas con ese embarazo y se vio en la obligación de decirle a su jefe que necesitaba que le cambien temporalmente de sus ocupaciones porque estaba con un embarazo de alto riesgo y si no podía tener riesgo de perder a su hijo y quería tenerlo. Entonces, de mala gana, el dueño del establecimiento le dice, bueno, pero luego se da cuenta que está perdiendo dinero y la despide. ¿Listo? Entonces, ella acude a los jueces y los jueces le dicen, ojo, su trabajo transgrede la moral y las buenas costumbres. Y otro le dice, no, es que su trabajo ni siquiera está regulado, entonces el derecho no puede pronunciarse sobre eso. ¿Ya? Y entonces empieza a generarse esa confusión y uno dice, bueno, ¿la moral tiene que ver con el derecho? Por ahí un abogado famoso dijo que la ética no tenía que ver con el derecho. ¿Qué tan equivocado está? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta que nos lleva a contestar entonces si el derecho es justicia. Eventualmente, no me voy a adelantar a ese tema, es una sentencia de la Corte Constitucional muy interesante, pero me gustaría mejor que la abordemos en su momento en derecho laboral, pero la pregunta se hace es por eso, cuando entra a reñir en las concepciones internas de la persona frente a lo que yo entiendo por lo que es bueno y lo es malo. Entonces, en Colombia, ¿ya? Y un magistrado nariñense, el doctor Mauricio Fajardo, del Consejo de Estado, lo ha estudiado muy bien y lo ha manifestado muy bien. Dijo él en muchas de sus sentencias, dice, en Colombia, ¿ya? O en un Estado social de derecho, o en cualquier Estado moderno, existen dos tipos de morales, ¿listo? No hablo de esa doble moral, ¿no? Que siempre criticamos de nuestras autoridades públicas o de muchas situaciones. Existe una moral subjetiva, que es la interna, la nuestra, la que ustedes me han manifestado, de lo cual viene de nuestro conocimiento aprendido en casa, de la religión, de la sociedad, de la cultura, que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. ¿Listo? Esa es una concepción moral subjetiva. Pero existe una concepción moral objetiva, ¿ya? Que es los principios, como me lo han manifestado ustedes, los principios que rigen ya una determinada sociedad y que orientan su ordenamiento jurídico.
Entonces yo no puedo confundir lo que es el escenario de la moral interna con la moral externa, con la moral subjetiva, con la moral objetiva. Entonces, para nuestro curso, ¿ya? Y para lo que es la interpretación de normas jurídicas, ustedes tienen que saber que independientemente de su concepción personal, de su moral interna, existe una moral objetiva que está compuesta por unos principios que me permiten a mí saber qué es lo que busca ese ordenamiento jurídico, qué esa norma, a dónde tiene que ir, cómo la debo aplicar. Yo les manifestaba, yo no sé si les manifestaba a ustedes, uno de los grandes problemas del sector comercial, digámoslo, o lo que más se le critica, digamos, al sector comercial, es una amoralidad, ¿ya? O sencillamente que tengan, digamos, no tengan moral, ¿listo? ¿Por qué? Porque entonces es el vale todo para conseguir utilidades y sin importar, digamos, si se perjudica la dignidad de los integrantes de un país, si se atenta contra los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese debate, digamos, busca justamente eso, resolver si el derecho es justicia, ¿vale? Entonces, para llegar a esa conclusión, en este caso, en el caso de la prostitución, pues la Corte Constitucional hizo ese ejercicio, recopiló esos principios del derecho laboral y dijo, en efecto, es trabajo y entonces está cobijada. Y ese juez que dijo que atentaba contra la moral y las buenas costumbres, pues está equivocado porque está pensando desde su mente, desde su concepción de lo bueno y lo malo, ¿ya? Y el juez que dijo que no estaba regulado, eso es cierto, ¿ya? Pero no se puede discriminar a una persona por el hecho de que no esté regulado porque el ejercicio que está prestando es un trabajo, reúne las condiciones de trabajo. Entonces, en este tema, entonces, volvemos acá a nuestra presentación para cuando decimos si el derecho se acerca o no se acerca a la moral, pues, en efecto, hay muchas corrientes que tratan de responder a este problema. ¿Listo? Partiendo de una premisa, y esa es la que tienen que tener clara ustedes, independientemente del contenido moral que yo le quiera poner a una norma, ¿ya? O de los principios que orienten, la norma es obligatoria. Entonces, yo les decía, ¿no? Si una norma, el Congreso expide una norma contraria a la Constitución, y la norma sigue vigente, ¿ya? Hasta que la Corte la saque de circulación. La saque y le diga, no, esta norma contraria a la Constitución, la saque. Pero, digamos, eso es lo importante de ese escenario, de determinar, digamos, de poder saber si nosotros distinguimos o no ese contenido moral en una norma. ¿Listo? Es la famosa tensión entre principios y reglas, ¿vale? Entonces, muy rápidamente vamos a mirar cada una de las escuelas, digamos, aquí las he enunciado, que rigen actualmente esa pregunta o que tratan de dar respuesta a esa pregunta. Entonces, inicialmente surge el Justnaturalismo, que es la escuela del derecho natural, que establece de que las reglas no son importantes, ¿ya? Y que lo que es importante son los principios. ¿Por qué? Porque los principios, ¿ya?, orientan el devenir de los hombres. Entonces, inicialmente la primera escuela, de la cual su máximo exponente es Santo Tomás, pues establece de que existen unos principios y que esos principios vienen de la ley de Dios, ¿ya? Esos principios del derecho natural vienen de la ley de Dios, contenida en las Sagradas Escrituras, y que entonces debe atenerse a esos principios para poder entender las leyes de los hombres. Eso trajo problemas, ¿por qué? Porque eso impuso o dio origen al Estado absolutista en el cual los reyes se decían que descendían de Dios. Por eso el Papa los coronaba. Cuando ustedes ven esas películas, digamos, de estos escenarios antiguos, entonces por eso era demostrarte que los reyes descendían de Dios, por eso el Papa los coronaba y por eso ellos tenían esa facultad de hacer o deshacer, porque lo que ellos hacían era una manifestación de Dios en la tierra.
Esto fue muy criticado realmente porque esto permitió todo tipo de abusos en el Estado absolutista, hasta que viene la Revolución Francesa y instaura el Estado republicano, que es el Estado que tenemos hoy en día, de la división de poderes, ¿ya? Pero de eso surge unas teorías del Estado, del justnaturalismo, es decir, de que existen unos principios que provienen de la razón, que es la escuela actualmente vigente. ¿Listo? Esa escuela nos dice que existen unos principios que provienen de la razón, del sentido común, y que en consecuencia, pues esos principios son los que orientan una norma jurídica, ¿ya? No necesita estar escrito porque cualquiera puede ser capaz de entender y saber dónde se encuentran esos principios. Esto surge como con ocasión de lo que les manifesta, no sé si con ustedes les toque el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me confirman, porfa? Si les toque el tema para llegar a ese escenario. No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo se llega al justnaturalismo? Bueno, ya les voy mejor dicho, ahorita culminamos la relación de estas teorías muy rápidamente y les cuento el escenario de cómo surge la necesidad de volver al justnaturalismo. Bueno, luego sigue el justnaturalismo historicista, que tiene que ver con de que esos principios se manejan o se mueven, ¿ya?, con el devenir histórico del hombre. Entonces, en distintos escenarios de la historia, pues, surgen algunos principios y estos se aplican de manera diferente de acuerdo con el escenario histórico. Y el justnaturalismo, que tiene que ver con el tema más científico, que trata de ver de la naturaleza de las cosas. Entonces, de acuerdo con los principios o de acuerdo con la naturaleza de cada situación, de cada cosa, entonces surgen esos principios de la razón. ¿Listo? En contraposición a esa escuela, pues está la escuela que ha estado vigente durante todo este tiempo, que es el justpositivismo. El justpositivismo es una escuela filosófica que no solo afectó la parte legal, la parte jurídica, sino todas las ciencias sociales y administrativas. No sé si en algún momento ustedes lo analicen desde esa escuela, pero lo cierto es que el positivismo establece esa ideología, digamos, de que el derecho es obligatorio y se impone por la fuerza. Y nace con esa necesidad. Cuando ustedes hablen de positivismo en la parte normativa, tiene que ver con que el derecho está escrito. ¿Listo? Lo que existe, lo que está escrito y lo demás no existe. Entonces, esa es esa escuela que nuestro país tiene esa tradición ya de que en Colombia deben existir normas escritas para que sean obligatorias. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que está sucediendo ahorita con la coyuntura, ¿ya? No hacemos caso hasta que sale una norma del presidente de la República. Hasta que el presidente de la República, ¿ya?, establece una normativa general obligatoria, porque de lo contrario a nosotros, digamos, nos parece mentira o no hacemos caso de que existe una pandemia que está posiblemente extendiéndose, de que ya llevamos ni sé cuántos contagiados, que llevamos ni sé cuántos muertos, pero desde el punto de vista de las leyes naturales, digamos, de la conservación propia, existen infinidad de circunstancias económicas y sociales que uno las entiende, ¿ya? Pero no tenemos esa virtud de asimilar de que existen circunstancias naturales que nos obligan a actuar, ¿ya? Una parte instintiva, digámoslo. Pero tenemos que esperar a que salga una norma escrita como el decreto del presidente para poder ya entender de que tenemos que quedarnos adentro. Solo para darles un ejemplo. Yo hasta el día 1 de abril tengo una vinculación con la Defensoría del Pueblo, estaba trabajando como defensor público, y en ese escenario, el día de ayer por lo menos capturaron 4 personas, de 8 a 4 de la tarde capturaron 4 personas por estar en la calle, violación de medidas sanitarias, un delito que va de los 4 a los 8 años. Entonces, necesitamos de que exista una norma que nos obligue. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de positivismo, es de que lo que vale es lo que está escrito. De eso hay varias escuelas. Primero, el escepticismo ético. El escepticismo ético señala de que
el derecho no tiene nada que ver con la moral. ¿Listo? No tiene nada que ver con la moral, está ajeno a cualquier percepción porque la moral es subjetiva. Y si la moral es subjetiva, la moral es subjetiva, entonces, ya, en ese escenario, cualquier ser humano puede malinterpretar las normas, aduciendo un sistema moral y aplicarlas a su voluntad. ¿Listo? Que es lo que venía sucediendo antes cuando no había esa división de la moral objetiva y subjetiva. ¿Listo? Luego viene el positivismo ideológico. Y este le implica a las normas no solo ese deber de estar escritas, sino ese deber de que son obligatorias porque nacen de la autoridad, nacen de las fuentes del derecho. No sé si ustedes ya tocaron el tema de fuentes del derecho. Pero cuando se habla de las fuentes del derecho, entonces dice, nacen porque sí, no nacen de los hombres, nacen de unas denominadas fuentes del derecho y por ese mismo sentir, entonces es obligatorio y al ser obligatorio, en consecuencia, pues el Estado las puede imponer por la fuerza. ¿Ya? Nosotros, digamos, nacemos y nos enfrentamos a esa situación. Alguien que me diga la razón de por qué las normas son obligatorias en este momento. Las normas y las leyes son obligatorias porque esas son como las que controlan y pues se relacionan con las que rigen al Estado y son las que controlan pues técnicamente la sociedad. Claro, obviamente vienen de un proceso de autoridad, ¿no? Porque vienen de la autoridad. Pero digamos, esa concepción o adoctrinamiento que tenemos nosotros en nuestras cabezas de que toca obligatoriamente seguir las normas, eso se llama un dogma, ¿ya? El positivismo ideológico estableció esa circunstancia, ¿ya? Al positivismo ideológico le debemos eso, de que las normas, por ser normas, deben acatarse sin importar el contenido moral que tengan. Y ya vamos a entender el tema con un ejemplo más adelante. Luego viene el formalismo jurídico, que esto sí nos fregó, ¿ya? Porque esto trajo consigo el tema de la exégesis, de que la norma se aplica, perdónenme la expresión, a rajatabla de conformidad con lo que diga, y eso es lo que trae un sinnúmero de problemas, pero que genera el Estado liberal, ¿ya? En el sentido de que la norma se aplica y se entiende como está establecida en su tenor literal, sin importar si causa perjuicio o no. ¿Listo? Y finalmente el positivismo metodológico, que lo que busca es convertir al derecho en una ciencia que nos permita a nosotros entrar a tomar decisiones en la mayor medida justas. Estos se alejan de esa moral, es decir, dicen que el derecho no tiene nada que ver con la moral, pero establecen un único principio, que es el principio de la felicidad, es decir, que el derecho o las normas tienen que buscar garantizar la mayor felicidad de sus destinatarios. Y eso va con un contenido político porque es el que genera entonces esa famosa ley de las mayorías. Entonces, de que en un Estado liberal clásico lo que digan las mayorías es lo que vale, sin importar lo que le pase a las minorías. ¿Listo? Que es un debate ya superado. Hoy sabemos que las minorías tienen unos derechos tan importantes como, por ejemplo, en el Estatuto de la Oposición, de tener derecho a hacer alocuciones al mismo momento del presidente para controvertirlas, de elegir en el tema comercial, por ejemplo. ¿Quién elige al revisor fiscal? ¿Ya? La facción minoritaria de las minorías en la Asamblea General de la sociedad. ¿Listo? Entonces, para que entendamos cómo ha venido transformándose el derecho. ¿Listo? Y luego viene una escuela que es moderna, que proviene de los Estados Unidos y de los ordenamientos jurídicos anglosajones, que es el realismo jurídico. Existen dos tipos de sistemas jurídicos. El nuestro, que proviene de una tradición romano-germánica, ya de la norma escrita, y existe el derecho anglosajón, ¿ya? O del common law, que es el encargado de generar el derecho basado en una situación de cultura jurídica. Entonces, allá no van a decir, este caso se resuelve con la ley tal, con el código tal, ¿ya? Allá se resuelve de conformidad como han fallado los jueces.
¿Cómo es esto? Entonces allá, si usted en Estados Unidos tiene un conflicto jurídico, entonces allá no le van a decir, se resuelve con la norma X, sino le van a decir, se resuelve de conformidad con el caso McDonald's versus Steven. ¿Listo? Los casos se resuelven así, ¿ya? La cultura jurídica se basa en la tradición de las decisiones judiciales. Entonces, un juez, por eso ya los jueces incluso son electos, algunos jueces electos por concurso de méritos, pero también por votación, porque se escoge a los jueces de conformidad con su comportamiento social. Entonces, las personas más cultas o con mejor comportamiento social, aparte de sus conocimientos, llegan a ser jueces para poder tomar esas decisiones de conformidad con el criterio de igualdad, ¿ya? Entonces, el realismo jurídico parte de que las normas no dan respuesta a todo, que es el problema del derecho que habíamos analizado, de que no da respuesta a todo, y que el juez actualmente tiene un papel preponderante. Entonces, para entender el realismo jurídico se parte de un escenario que se llama la paradoja del hombre malo, ¿ya? Tenemos a un hombre bueno y a un hombre malo, lo vamos a denominar así. Entonces, al hombre bueno analiza el derecho, ¿ya?, desde el punto de vista de cumplir. Entonces, tengo que pagar mis tributos, tengo que cumplir con las normas, no voy a desobedecer esto, tengo que parar en el semáforo, ¿ya?, en rojo, tengo que respetar las señales de tránsito, no debo parquearme aquí afuera donde está la señal de prohibido parquear, etc. Entonces, ese es un escenario que no presta ninguna importancia porque finalmente lo que está haciendo es mostrando de que se están cumpliendo unas normatividades expresadas. Eso es analizar el derecho desde el punto de vista del derecho como hecho. Pero lo que realmente importa analizar, para entender qué es derecho y qué es justicia, es cómo piensa el hombre malo. Al hombre malo no le interesa ya cumplir la norma, sino qué le va a pasar si la incumple. ¿Cómo le saca el mejor provecho y se salva? ¿O busca la mejor manera de tener la menor castigo posible? Entonces, en esa paradoja del hombre malo, pues lo que le interesa realmente, o qué es derecho, es dar una respuesta de lo que piensen los jueces sobre el derecho. Entonces, lo que digan los jueces sobre el derecho es lo que realmente es derecho, las decisiones judiciales. ¿Listo? Eso, así es donde la tradición anglosajona, y comparada con la nuestra, que es la tradición de las normas y normas y normas y normas, ¿ya? Vamos a decir que en Colombia es un estado mixto, donde tenemos normas y normas y normas, pero cada día es más importante lo que digan los jueces. Pero bueno, eso ya nos vamos a pasar más adelante. Para entender este escenario, ya hay un ejemplo clarísimo, pero yo ese ejemplo más bien se los voy a dejar para lectura, digamos, pero lo voy a tocar muy, muy rápidamente aquí. Y es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, las naciones que ganaron la guerra llegan y capturan a los grandes líderes nazis, entre ellos a los científicos alemanes que experimentaron con niños, mujeres, ancianos y hombres, digamos, pero los experimentos más aberrantes se hicieron con estas personas, niños, ancianos y mujeres, ¿ya?, buscando ese perfeccionamiento de la raza aria. Entonces, son capturados y a ellos los someten a un juicio. ¿Ellos cómo responden o cómo se defienden a ese juicio? Dicen, miren, nuestro país es de una tradición ya positivista. La tradición positivista dicta de que para yo ser juzgado tiene que haber una norma previa que determine que la conducta que yo estoy cometiendo es la equivocada, la contraria a derecho. Si ustedes analizan el derecho alemán, que es donde nosotros actuábamos, allí nosotros somos unos héroes, unos patriotas, porque cumplimos la ley alemana al pie de la letra.
la ley alemana para el mejoramiento de la raza aria habilitó centros de investigación y nos permitió a nosotros experimentar. La pena para separarse de eso, tener una objeción de conciencia, por eso se llama positivismo ideológico, o sea, la persona no tiene la capacidad de discernir, ¿ya? La pena de desconocer la legislación alemana era la pena de muerte. Entonces, nosotros cumplimos el derecho de la nación. Por lo tanto, nosotros no nos pueden juzgar. Existe un principio universal del derecho, que es que no hay pena sin ley previa, ¿ya? O como lo dice el artículo 29 de nuestra Constitución, nadie puede ser juzgado sino en virtud de leyes preexistentes. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿tiene razón esa defensa? Porque no sería justo juzgar a alguien que, por ejemplo, no haya cometido un castigo, por ejemplo, o un delito, no haya cometido nada. Sería justo para mí. ¿Quién más? ¿Mm? ¿Sí la defensa estaba bien? Juliana, ¿por qué nos dice que no? Porque esa defensa no puede tener eco. ¿Cómo, profe? Estamos diciendo, ¿tenían razón esos científicos nazis al decir de que no podían ser juzgados porque estaban cumpliendo el derecho de su nación? A ver, se me están durmiendo. Vamos a ver a quién más nos responde. Jorge Fernando. Es que está como complicado, profe, pues no sé. No estoy... No, es que el escenario es este, o sea, digamos, o por ejemplo, les vamos a sentar un escenario más real. Ustedes tienen un estatuto estudiantil. El estatuto estudiantil nos dice qué son faltas y qué no son faltas. ¿Ya? Como por ejemplo, una falta disciplinaria estudiantil podría ser faltar 3 días a clase presencial. Así está establecida. Pero llegan y los llaman algunos de ustedes a proceso disciplinario y les dicen, bueno, ustedes no han asistido a su clase virtual. ¿Ya? Y por lo tanto van a ser sancionados disciplinariamente. La norma dice que quien no asista 3 veces, ¿ya?, a clase presencial será sujeto de sanción disciplinaria consistente en amonestación o matrícula condicional o como quieran llamarlo. ¿Listo? Lo mismo pasó con los científicos nazis. Entonces, ellos dicen, miren, a mí no me pueden juzgar por eso, porque yo estaba cumpliendo las normas. Ahorita hay una cuarentena nacional, por ejemplo, para el caso que les estoy colocando, y yo no voy a ir a la universidad, no puedo cumplir, entonces no me pueden juzgar y no pueden ahora inventarse una falta por no venir a una clase virtual, ya, en la cual no se requiere mi presencia personal, digamos, en la universidad. Entonces, lo mismo sucedió con esos científicos nazis. Ellos les dicen, miren, nosotros no podemos ser juzgados porque nosotros ya no cometimos ningún delito, como dijo su compañero. ¿Ya? Clarísimo. Y entonces, para responder a esa pregunta, nos hacemos otra, y es, entonces lo que hicieron los científicos nazis cuando experimentaron era justo, era justicia. Para esa escuela del positivismo ideológico que se fundó y que sustentó el régimen nazi, pues sí. ¿Ya? Para ellos el derecho es justicia por el simple hecho de ser derecho. No va a haber ningún tipo de consideración subjetiva. Entonces, todo lo que hicieron los nazis, toda esa masacre que cometieron, era justa porque se ajustaba al derecho de la nación. Entonces viene en contraposición el justnaturalismo y dice, no, se equivocan. ¿Ya? Se equivocan porque ya existen unos principios derivados de la razón y esos principios indican de que todo ser humano tiene dignidad humana,
surge ese concepto de dignidad y que esa dignidad humana debe respetarse. Entonces, cuando yo como operador jurídico me encuentro con una situación de esas, ¿ya? Yo debo atender a esos principios y apartarme del cumplimiento de una norma manifiestamente injusta. En consecuencia, usted no podía experimentar con seres indefensos, ¿ya? No podía matar por circunstancias antropomórficas, es decir, por circunstancias de raza, ¿ya? Porque la raza no existe, todos tenemos los mismos derechos y en consecuencia, ¿ya? Es injusto. Entonces empieza el debate. Ya terminan siendo juzgados finalmente porque quienes los juzgan son los aliados, los ganadores, pero nos pone a nosotros en el debate de que si todas las normas son justas o no. ¿Ya? Entonces, luego viene el papel del realismo jurídico. El papel del realismo jurídico es decir, sí, esos principios, ¿dónde están? Y yo ese derecho lo atenúo, ¿ya? Lo atenúo a lo que dicen los principios y así lo aplico de correcta manera. Entonces, ¿por qué es necesario adentrarnos a esta situación? Porque en el derecho nos vamos a encontrar en distintas ya situaciones que nos indican de que hay distintas formas de interpretar el derecho, pero una sola es válida. ¿Listo? Entonces, en el escenario, por ejemplo, de el derecho laboral que ustedes van a ver en su sexto semestre. ¿Listo? Hay una norma que me indica ya que yo puedo, en circunstancias de fuerza mayor, ¿ya? Suspender el contrato de trabajo. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo o no puedo despedir? No sé si alguno de ustedes tenga negocios propios o familiares, ¿ya? En este caso que estamos viviendo esto de la pandemia, ¿puedo o no puedo despedir a un trabajador por lo que está sucediendo ahorita? No, profe, no se puede. No, no se puede. ¿Pero por qué no? Porque pues Porque esto el generaría gobierno, desempleo en el país. Entonces, el gobierno está dando como subsidios, pues va a dar los subsidios a las empresas que pues tuvieron que cerrar, pues para que evitemos eso. Entonces, pues no se puede Eso, entonces, como por decreto. primero digamos que no lo pueden terminar, aunque muchas empresas lo están haciendo. Yo les digo, en mi oficina yo he recibido cantidades de llamadas estos días diciéndome, vean, nos van a echar, incluso unas circunstancias más complejas. Por ejemplo, están poniendo a ciertas personas que no tienen nada que ver con una actividad a hacer otra distinta a la que fueron contratadas. Entonces, otra situación. ¿Puedo suspender esos contratos de trabajo? Es decir, suspenderlos temporalmente hasta que pase esta situación. Como en algunas compañías hicieron lo que eran las vacaciones adelantadas, algo así como para los trabajadores, creo que era. Claro, Sí, se pero las podía vacaciones, realizar. claro, pero las vacaciones son, digamos, remuneradas, ¿no? Entonces, viene ese debate, miren, si ustedes cogen el Código Sustantivo del Trabajo, les dice, el artículo 50 nos dice, el contrato de trabajo se suspende cuando hay circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito. Entonces, fuerza mayor es una circunstancia de la naturaleza que nos implica que no hay producción y en consecuencia, pues yo no puedo pagarles a los trabajadores. Ahora, eso dice el Código Sustantivo del Trabajo, que es de 1950. La Constitución Política es de 1991. Entonces, yo tengo que hacer un escenario de interpretación, entonces bajo los principios y voy a leer que si encuentro los principios del derecho laboral, que los encuentro en la Constitución, me va a decir que en Colombia se va a privilegiar la estabilidad laboral, que lo que prima es la estabilidad y que yo debo darle a mis trabajadores la estabilidad, y más en un momento de crisis. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? El gobierno nacional saca unas circulares en las cuales hace esa interpretación, digamos, desde el punto de vista de los principios y dice, mire, en Colombia debe privilegiarse la estabilidad laboral porque si quedamos la gente en desempleo, eso me va a generar una crisis social más grande y esa crisis social va a terminar, digamos, con un Walking Dead aquí, pues, ya está sucediendo, están habiendo saqueos, no quiero asustarlos, pero sí para que se cuiden, no vayan a estar saliendo, se está capturando gente armada en las calles,
¿ya? Entonces, hay hurtos en manada, digámoslo así, de muchas personas. Sale la persona a hacer el mercado y los están robando dos, tres, cuatro, que uno no sabe por qué hay cuatro personas armadas en la calle para robar a una persona que va a hacer el mercado, ¿ya? Entonces, miren, esto apenas en unos días de cuarentena. Entonces, ¿pero qué hace el Estado? Interpreta las normas de tal manera de que se privilegie la estabilidad. El código le dice, puede suspenderlo. Entonces yo no pago sino seguridad social en el mejor de los casos, sino suspendemos. Como usted está en su casa encerrado y yo no tengo forma de hacer teletrabajo, entonces suspendemos los contratos. Cuando pase esto, llega la vacuna, regresa. ¿Listo? Pero entonces mando al trabajador para mi casa, lo mando para la casa sin salario y se causa un problema. Cuénteme. Pero no se podría adelantar vacaciones, ¿verdad? Por el mismo hecho de que estamos en cuarentena. O sea, según lo que tengo entendido es que uno no puede salir, uno no puede viajar. Entonces, pues se supone que las vacaciones son como un derecho también, en el cual también tiene, pues por dentro de ellas, por decirlo así, otros derechos. Y no se pueden Sí. como que expresar libremente. Entonces, sería suspensión más no dar vacaciones, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde está, ¿no? Ahí está el debate, pues, ¿no? Yo les he colocado ese ejercicio del derecho laboral porque nos permite a nosotros entonces generar el debate desde el punto de vista de los principios, es decir, qué es lo que se debe privilegiar ahorita. Entonces, si yo suspendo el contrato, el problema es que se suspende el pago de salario. Y si yo mando al trabajador a la casa sin salario, pues ese trabajador va a quedar encerrado y sin comida. Pero si le doy las vacaciones anticipadas, entonces yo lo mando a la casa con plata. Le estoy anticipando sus vacaciones. Es verdad, las vacaciones tienen un escenario de privilegiar el descanso y generalmente el descanso, pues uno trata de salir del escenario, ¿no? Uno trata de salir de la casa, del encierro, del trabajo y irse para otro lado, pues los que pueden, los que no, pues les toca quedarse en la casa cocinando y lavando, pero bueno, el escenario es privilegiar y hacer la atención. Esa es la diferencia entre reglas y principios también. Las reglas se anulan una a otra, que es lo que vamos a aprender en nuestra próxima sesión, ¿ya? Pero los principios se tensan, ¿ya? Hacen una tensión y de esa tensión tenemos que sacar la mejor interpretación. Entonces, está el principio que nos dice que en Colombia se privilegia la inversión privada y la libertad de empresa y el derecho a la propiedad. Y entonces, si a mí me obligan a pagar salarios en un tiempo donde no tengo ingresos, pues me quiebran y están atacando la libre inversión y el desarrollo de la propiedad privada y la libertad de empresa. Pero si yo despido a mis trabajadores, me permite, entonces yo atento contra la dignidad de un sector que vive de su salario. Entonces se hace esa tensión entre principios y se toma la mejor decisión, que es en este caso a los que pueden teletrabajo, a los que no, con condiciones especiales presenciales, y a los demás, pues empieza la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Listo? Pero en el peor de los escenarios, pues la idea es que se privilegie el salario y que de alguna manera se haga el teletrabajo desde la casa, como lo estamos haciendo en este caso. Bueno, para nosotros los docentes de pronto es mucho más fácil porque, digamos, podemos abordar estos temas y cumplir con el escenario, digamos, temporal o por lo menos de socializar, a pesar de que no estamos en un tema presencial, digamos, pero estamos tratando de abordar la presencialidad a través de medios virtuales, ¿no? Porque la educación virtual es totalmente diferente. El tutor lo único que hace es resolver dudas y todo el conocimiento lo asimila al estudiante de su autopedagogía, de su autoconocimiento, de sus lecturas, de sus talleres, etc. Entonces, este escenario nos pone a nosotros a pensar de que todavía hay debate sobre principios y reglas, pero en síntesis, en un Estado social de derecho como el colombiano, pues nosotros debemos asimilar esos principios de cualquiera de las áreas, porque nosotros vamos a encontrar principios del derecho comercial, principios del derecho laboral, principios del derecho civil, etcétera, etcétera, porque esos principios nos van a permitir comprender, aplicar el derecho. En cualquier escenario en el que nos encontremos, como jefes, como empresarios, como trabajadores, como etcétera, etcétera, entonces ya no vamos a tener esa dificultad. Bueno, entonces, ¿dónde están contenidos los principios en nuestro ordenamiento jurídico? Les pregunto, ¿dónde creen que están contenidos?
¿Existen así en la nube, como decían en la antigüedad, o están contenidos ya en alguna norma? En la Constitución. Eso, perfecto. Entonces, nuestro sistema de valores y principios y derechos lo tenemos establecido en la Constitución. Si tenemos, obviamente tenemos normas viejas, por ejemplo, el Código Civil es un código que viene que pasó del Código Romano, del civil romano, ya francés, luego al chileno, del chileno al colombiano, y ha tenido muy poquitas modificaciones. Es una norma viejísima. El Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, viene de 1950. Pero entonces en ellos se fue incorporando los principios generales de cada una de estas reglas, pero en general los principios fundamentales del derecho los contenemos en la Constitución. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo estamos ante una decisión justa para entender el derecho como justicia? En la medida en que las decisiones que tomemos en aplicación de reglas estén ajustadas a los principios contenidos en la Constitución. Ese es el mensaje que quiero que se lleven hoy para sus casas. ¿Listo? Entonces, si yo, como operador jurídico en cualquier escenario de la vida, porque hoy teníamos una discusión, por ejemplo, con un estudiante, decía, pero bueno, no estamos abordando esto desde el punto de vista demasiado jurídico como para ser abogado. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, como empresarios, van a tener que tomar decisiones desde el punto de vista legal, ¿ya? Como por ejemplo despedir a un trabajador o no. Entonces les traigo otro escenario del derecho laboral que fue, para finalizar, digamos, el escenario que determinó o que amortigua el derecho rígido de las reglas de conformidad con los principios contenidos en la Constitución. Hay una regla que dice lo siguiente, que yo puedo despedir con justa causa a un trabajador, ¿ya? Que viole o que llegue al trabajo bajo el bajo el efecto del alcohol o drogas o estupefacientes. ¿Listo? La puedo despedir. Entonces, el día de hoy, yo tengo un almuerzo especial, un aniversario puede ser con mi esposa o con su pareja, etcétera, etcétera. Estoy como trabajador y se toma una copa de vino para celebrar. Llega al trabajo, le sienta en el tufo, algún compañero por allí, entre comillas, chismoso, pues va y le dice al jefe de talento humano, llega el jefe de talento humano muy equipado con un equipo de estos para medir el nivel de alcohol en la, en la boca y le dice, ah, bueno, usted vino bajo los efectos del alcohol, venga, por favor, le vamos a entregar su carta de despido. ¿Está bien tomada esa decisión? Sí. Sí. Sí, profe. No, profe, Sí, profe. A ver, los que dicen que no, ¿por qué no? porque yo creo que hay un nivel de alcoholemia para, o sea, para hacer ese despido. Además, se profe, debe observar la capacidad en la que se encuentra el trabajador, no solamente, o sea, hacerle la prueba, sino también en, como decir, la disponibilidad que tenía para trabajar, o sea, no era muy evidente tal vez por una copa que esté ebrio. yo Profe, Entonces, a ver, ¿quién más? creo que no es justo que los despidan así del nada. Creo que si no estoy mal, hay una ley que dice que se debe dar el despido, tiene que ser 30 días con anticipación para que el trabajador pueda conseguir un nuevo trabajo, creo que es algo así, ¿no? Sí. Pero me está confundiendo el contrato de arrendamiento con el contrato laboral. No, digamos, preavisos se dan únicamente cuando es un contrato a término fijo, pero bueno, no nos desviemos del tema. La pregunta es, y bueno, voy a compartir la norma ya como para ir finalizando para que dejemos allí el debate, porque esa es la eterna tensión, ¿no? Entre reglas y principios. Venga, voy a ingresar aquí al Código Sustantivo del Trabajo. Permítanme, por favor.
Entonces, ya les voy a compartir para que miremos aquí la regla como está. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Presentar ahora. Entonces, la norma nos dice lo siguiente. Prohibición, si están mirando el código, ¿no? ¿Alguien que me Sí. confirme, por favor? Listo. Entonces nos dice, se prohíbe a los trabajadores, segundo, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. ¿Listo? Y en la terminación del contrato me dicen que por justa causa, ¿ya? Es cualquier violación grave a las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador. Entonces, hay empresas muy rígidas que no permiten ni siquiera que uno llegue con un grado mínimo de alcohol, por ejemplo, cuando exige una concentración especial para realizar las actividades, ya por los riesgos que eso puede causar, y es entendible desde ese punto. Pero, ¿qué estaba sucediendo? Entonces, que cuando yo quería despedir a los trabajadores, ya, en unas empresas en Bogotá, estaban invitándolos a un almuerzo de trabajo, ¿ya? Y allí el jefe, muy buena gente, los invitaba a tomar una copa de vino, tras copa, o en Bogotá, pues, se acostumbra muchísimo a pasar todo con cerveza, entonces, como en la costa, y tome, y llegaron ahí medio perdidos al trabajo después del almuerzo, y los estaba esperando alguien allí, y los despidieron. ¿Listo? Entonces, la norma es clarísima. La norma nos dice, yo puedo despedir a quien llegue ya en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Entonces, la pregunta es, en los principios que establece la Constitución política, ¿ya? Que están contenidos desde el preámbulo, ¿ya? Dice que lo que busca el Estado colombiano es fortalecer y asegurar a sus integrantes el trabajo, ¿ya? Que los principios fundamentales de Colombia, dice, es un Estado social de derecho, ¿ya? Fundada en el respeto a la dignidad humana y el trabajo. El artículo 25 de la Constitución me está diciendo que yo debo privilegiar el trabajo en condiciones dignas y justas. Y el artículo 53 de la Constitución me dice además, ¿ya?, de que los principios mínimos del trabajo es, ¿ya?, la estabilidad en el empleo. Entonces, se justifica de que todavía exista una norma en la cual, ¿ya?, se pueda despedir a un trabajador que llega en estado de licoramiento cuando ya se ha llegado a la conclusión de que el tema del alcoholismo y la drogadicción es un problema de salud pública y que debemos tratar a estas personas como enfermas y no como un problema, ¿ya? Un problema de prohibiciones. Entonces llega la Corte Constitucional y hace la interpretación de esa norma a la luz de los principios constitucionales y les dice, no, para yo poder despedir a un trabajador, ahorita le doy la palabra para que me haga la pregunta, que llegue alcoholizado o bajo el efecto del alcohol, tengo que establecer de que él haya perdido, como lo dijo alguien muy objetivamente aquí en esta clase, haber perdido la capacidad de prestar el servicio. Entonces, si yo encuentro al trabajador invocando a los dioses en el baño, ¿ah?, o durmiéndose del guayabo que tiene, lo puedo despedir objetivamente porque no está cumpliendo el servicio. O si lo encuentro pues acá discutiendo con el extintor de ahí del pasillo, pues está totalmente perdido y no está en la capacidad y entonces pues obligatoriamente está incurriendo en eso. Pero entonces tiene que venir una sentencia de la Corte Constitucional, ¿ya? Ya les muestro de qué fecha fue la sentencia de la Corte. Miren, es la sentencia del 2016, ¿ya? Entonces, miren lo que dice la Corte textual. En el entendido de que la prohibición allí contemplada solo se configura cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier droga enervante afecte de manera directa al desempeño laboral. Yo no puedo aplicar las normas de carácter directo. Entonces, tengo que pasarlas por el tamiz de los principios y por eso es fundamental de que ustedes conozcan los principios, porque independientemente de cuál sea la norma,
ya que vayan a aplicar, si ustedes abordan los principios generales de una rama del derecho, digamos en este caso la que les compete a ustedes, que es el comercial y el laboral, van a entenderlo fundamentalmente. La escucho, Karen, qué pena no darle la palabra antes. Fue una pregunta. ¿Usted dijo que le pasan una carta de despido o una carta de renuncia? No, despido porque que a uno le hagan firmar una renuncia, pues lo renunciaron, dijo alguien por ahí. No, eso es una práctica mal hecha, ¿no? Digamos, eso de que le hacen pasar la renuncia, eso es una violación a la libertad, digamos, al consentimiento de uno. O sea, si uno renuncia de manera irrevocable, directamente, sin que nadie lo obligue o le ponga una carta. No, acá le pasan una carta de despido, porque la norma dice que yo despido a un trabajador mediante una carta y le hago el pago de sus prestaciones sociales, es decir, lo liquido. ¿Listo? Entonces es que lo despidieron porque llegó con tufo a la oficina. Ese es el escenario. Profe, o sea Entonces, que si a uno le hacen firmar la causa de renuncia, obligatoriamente, pues por decirlo así, uno puede como aplicar, no sé, o ir pelear, al... claro, total. Total, lo puede pelear porque es un vicio del consentimiento. Entonces, bueno, eso Profe, son malas prácticas, ¿no? Cuénteme. profe, cuando hay ese tipo de despidos, ¿afecta la hoja de vida del trabajador? Se supondría que no, ¿no? Porque ese tipo de despidos, digamos, los trabajadores en el sector privado tienen prohibido sacar listas negras o dar certificados de trabajo anunciando la causal por la cual fueran despedidos, porque digamos, la experiencia es experiencia independientemente que uno haya salido mal de una empresa. Pero bueno, muchachos, o sea, yo les pongo el ejemplo, pero no nos pasemos de materia. Profe, ¿Listo? pero Entonces, cuéntame. una cosita. Cuando algunas compañías piden, como voy a decir, un reporte de tal trabajador, la compañía está en toda de donde viene el trabajador, la compañía está en toda la obligación de decirle el antecedente que tuvo. Es como tenía Pero entendido. no, el código no. O sea, el código sustantivo tiene prohibido hacer listas negras, ¿no? Porque eso privilegia, digamos, impide el derecho al acceso al trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, les puedo dar un escenario. No sé si ustedes tengan familiares médicos, por ejemplo, o hay algún médico estudiando esta carrera, ¿ya? Pero ellos desde su formación profesional se protegen mucho entre ellos. Entonces, cuando uno entabla una demanda contra una persona y contra un empresario de la salud, ¿ya? Porque así hay que denominarlos, pues el que tiene su clínica particular, ellos giran automáticamente la lista negra, es decir, evidentemente, digamos, pueden hacerlo o lo hacen desde un punto de vista informal, ¿ya? Yo puedo verificar, digamos, en la selección del talento humano, digamos, yo puedo llamar a sus referencias laborales, a su experiencia laboral y decir si este trabajador estuvo bien o estuvo mal, ¿ya? Pero digamos, yo no puedo generar listas negras o decir antecedentes, por así decirlo, de que empiezan a esta persona a vetarla en las otras empresas. Si la empresa hace la verificación por su cuenta, bien, ¿ya? Pero yo no puedo alegar el problema que tuvo un trabajador en otra empresa para no darle el trabajo o quitarle el trabajo que tiene en otra empresa. Digamos, no tiene absolutamente nada que ver porque son contratos independientes y en Colombia se privilegia la estabilidad laboral, el acceso al trabajo y no ese tipo de cosas. Cosa diferente en el sector público donde los antecedentes allá uno sí lo inhabilitan para seguir trabajando con el Estado. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda adicional? Si les queda claro el tema, entonces, validez, eficacia y justicia. Puntos fundamentales para entender el derecho. Nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista de la validez y de la justicia, ¿vale? En la medida en que podamos aprender a aplicar reglas, pero también interpretarlas de conformidad con los principios. Entonces, les agradezco muchísimo por su participación. Les ruego, por favor, me excusen por no hacerles rápido la matrícula. Hemos estado un poquito ocupados, pues, generando estos procesos virtuales, pero ya les voy a hacer la matrícula por grupos para efectos de que ustedes puedan cargar sus trabajos y podamos avanzar. ¿Listo? Y mañana, pues, ya carguen su trabajo con claridad. ¿Está bien? Gracias, profe.
Listo, entonces, por favor, a medida de eso, a medida de llamado de lista, por favor, nuevamente se me despiden, ojalá con cámara para que quede registro. ¿Listo? Hasta luego, profe. Gracias. Vaya, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Todo bien. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Español, Hasta Oscar. luego, profe. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. No eran tantos. Velo el morita. Hasta luego. Hable menor. Darío. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿El hecho de que no nos haya matriculado influye en que no podamos subir trabajos a la plataforma? Sí, claro, es que ese es el problema que han tenido, no han podido cargar el trabajo. Vale, gracias. Bueno, sí, entonces mañana en la mañana ya están matriculados ahí cada uno en sus grupos, entonces ya pueden subir el trabajo mañana. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Listo, con mucho gusto.